El trastorno de la ansiedad generalizada afecta mayormente a mujeres y a personas en edad productiva. De no tratarse a tiempo, puede llevar hasta la muerte. Este es nuestro tema del día de hoy. Bienvenidos a Vida Saludable. ¡Comenzamos! Trastorno de la ansiedad generalizada. Es normal sentirse ansioso en algunos momentos de la vida. Sin embargo, la ansiedad y la preocupación excesiva y continuas, que son difíciles de controlar e interfieren en las actividades diarias, pueden ser signo de un trastorno de ansiedad generalizada, uno de los trastornos más comunes que podemos encontrar en la sociedad. En él están involucrados los pensamientos, los estados de ánimo y las emociones que se reflejan en síntomas físicos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a Vida Saludable. Para nosotros siempre es un gusto y un placer. Y el día de hoy, como bien lo escucharon, vamos a hablar acerca del trastorno de la ansiedad generalizada. Y para ello le damos la bienvenida al doctor Alfredo Ayala, quien es médico cirujano y a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias. Muy bien, Sandy. Primero que el tema, te agradezco por la invitación, también agradezco a tu equipo y también pues bienvenidos a la audiencia que nos ven con este tema que vamos a hablar, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Súper importante e interesante porque ya estábamos escuchando, los índices son muy altos. Es preocupante que pues quien padecemos más este trastorno somos las mujeres. Claro, y Sandy. La gente en general pues en edad productiva. Exacto, mira, permíteme, te voy a definir qué es la ansiedad. Por favor. La ansiedad es una emoción de carácter único y universal. ¿Qué significa esto? Absolutamente todos los seres humanos lo tenemos, hombres, mujeres, niños, adultos, viejitos, etc. Esta se activa cuando estamos ante situaciones que consideramos nosotros mismos como peligrosas o amenazantes. ¿Y esto qué va a hacer? Va a desencadenar una respuesta fisiológica, cognitiva, conductual y motora. Hasta ahí es una ansiedad que regularmente nos ayuda como un método de sobrevivencia. ¿Para qué? Para que cuando estemos ante una situación podamos hacer algo, dar una respuesta y huir de ese peligro. Digamos que es algo natural, normal y hasta bueno. Exactamente. Un ejemplo, un asalto. Entro en un estrés, en una ansiedad que eso me genera una respuesta en todo mi organismo y me hace actuar en el momento. Ahora, ¿cuándo es? Cuando esto ya no es normal, cuando esto ya se considera patológico. Cuando la ansiedad se vuelve incapacitante, debilitante, nos afecta nuestro estilo de vida y nos hace ser muy poco productivos en el área laboral, en la familia, en las relaciones de pareja o inclusive en un propio núcleo en donde estemos socialmente relacionados con otras personas. El trastorno de ansiedad generalizada es un padecimiento totalmente crónico. ¿Qué significa? Dura muchísimo tiempo. Regularmente las personas suelen tener este padecimiento y no se lo tratan por muchos años. Suele estar precedido incluso de cuadros o trastornos muy depresivos. De hecho, está la combinación entre ansiedad y depresión que los lleva incluso al suicidio. Entonces, es un tema muy interesante porque epidemiológicamente hablando, la ansiedad ha tenido un aumento en la población, tanto en México como en el mundo. Y pues creo que todos sabemos muy bien por qué, ¿no? Que fue el tema de COVID-19 en aquel 2020. Nos afectó muchísimo. Exactamente, afectó demasiado. Entonces, del 2020 para acá, Sandy, la ansiedad ha tenido un aumento drástico, brusco y ha afectado mucho la calidad de vida de muchas personas. ¿Qué factores pudieron haber incluido ahí? Pues el encierro, ¿no? El haber estado un año prácticamente en casa, sin realizar las actividades que solíamos hacer, pues nos hicieron entrar en un estado ansioso. Que no nada más en la pandemia, digamos que este sería uno de los factores de riesgo, ¿no? Estar en una situación así como de encierro, de ahora sí que no saber lo que va a suceder. Claro, y de hecho en la parte epidemiológica también se tiene registrado que en el mundo tiene una prevalencia de 25%. Estamos hablando que es un número grande y que sigue en aumento. Y también... ¿Qué más pasaría entonces o pasó en la pandemia que podríamos también generalizar como los factores de riesgo? Sí, ya ha estado en aumento y efectivamente, como lo comentabas, afecta con mayor predominio en mujeres. Precisamente en la edad de los 25 a los 45 años, que es la edad productiva, es cuando suele afectar más. Sin embargo, la edad promedio de inicio en que se desencadena este trastorno suele ser a partir de los 15 años. Lamentablemente, la mayoría de las veces desde los 15 años
muchos pacientes desde la adolescencia no se tratan o los padres no tratan a sus hijos. Entonces esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque conforme van creciendo esa ansiedad la van arrastrando y ahí entra otra parte que es detonar algo que se conoce como ansiedad paroxística episódica, que sería el trastorno de pánico, ya coloquialmente como se conoce. Y además otras enfermedades que vienen relacionadas. Ahorita decías la edad productiva. ¿Esto se puede dar también en niños? Claro, sí. De hecho, dentro de los factores de riesgo para desarrollar el trastorno de ansiedad son 3 bien identificados, que son biológicos, psicosociales, fisiológicos. ¿Qué significa esto? Regularmente podemos tener una desregulación en nuestro sistema serotoninérgico GABAérgico. ¿Qué significa? Tenemos un neurotransmisor que se conoce como serotonina. Esta regularmente se secreta a nivel del sistema nervioso y a nivel intestinal. Cuando tenemos una desregulación entre su formación y sus niveles, podemos tener justamente cambios emocionales que nos inducen a una ansiedad a largo plazo. Eso por una parte. Factores familiares. Uno de ellos, por ejemplo, en la adolescencia, familias disfuncionales o familias que suelen generar estrés postraumático en niños, adolescentes o lamentablemente en mujeres una violación, un abuso sexual o abusos en la infancia pueden desencadenar eso a largo plazo. Y otro, lo psicosocial. Lamentablemente hoy en día, en pleno 2025, siglo XXI, estamos viendo una serie de eventos a nivel mundial que generan ansiedad y que la gente, la población ve, ya sea en redes sociales, televisión, noticias muy negativas, y eso puede condicionar que las personas desarrollen este trastorno a largo plazo y sea muy incapacitante para sus vidas. Ahora, con el hit de las aplicaciones TikTok, también Twitter, terrible. tenemos una forma muy inmediata de ver noticias negativas y una de ellas son, por ejemplo, muchas enfermedades, ¿no? Entonces, algo que se conoce muy comúnmente también es el ser hipocondríaco, cuando los pacientes ven alguna enfermedad y ellos creen que lo tienen, entonces insisten en que tienen esa enfermedad, claro, pero realmente no es así. Exactamente. Y déjame platicarte en esta parte que es muy importante. ¿Qué te parece si ahorita me platicas regresando del corte? Claro, Vamos a hacer sí, una Sandy. pequeñita pausa. Esto es Vida Saludable, está súper interesante el tema, pero no nos tardamos nada, no se muevan de dónde están. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca del trastorno de la ansiedad generalizada. Contamos con la presencia del doctor Alfredo Ayala, quien es médico cirujano, y antes de irnos al corte estábamos hablando acerca de la importancia de tratar este trastorno, porque si no las complicaciones pueden ser bastante graves, y también nos comentabas acerca de qué sucede cuando los pacientes llegan a tu consultorio. Claro, Sandy. Los pacientes regularmente cuando llegan a la consulta, ellos aseguran tener principalmente una enfermedad cardíaca o llegan a decir que sienten la sensación de una muerte inminente. Entonces, los signos y síntomas que regularmente caracterizan esa enfermedad o este trastorno es dolor de cabeza. Los pacientes suelen decir que tienen una sensación de cabeza vacía. Puede haber zumbidos en los oídos que se conocen como acúfenos psicógenos, que son como zumbiditos que suelen sentir, nudos en la garganta, lo más característico, palpitaciones o que su corazón se sangolotea en el pecho, falta de aire, adormecimiento de manos, dolor abdominal, inflamación e inclusive llegan a sentir que les va a dar un infarto. Y así es como regularmente suelen llegar a las salas de urgencias con mucho miedo, porque en la parte cognitiva suelen tener un miedo irracional. ¿Qué significa? Esas sensaciones que sienten no existen, pero el cuerpo las está interpretando como algo de riesgo, de peligro, de algo que va a suceder en ese momento. Y dentro de las complicaciones es que si no atienden eso en un momento dado, hay pacientes que lamentablemente llegan al suicidio. O sea que en cuanto empezamos a sentir esos son focos rojos, o sea, inmediatamente tenemos que ir al doctor, no dejarlos pasar. Claro. Por primera vez. Claro, es importante no dejarlos pasar porque dentro del trastorno de ansiedad generalizada hay que hacer un diagnóstico diferencial entre arritmias cardíacas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas o enfermedades endocrinológicas como el hipo o hipertiroidismo, que son enfermedades que a veces pueden compartir un cuadro clínico semejante, pero tiene sus diferencias. Y por ejemplo, en el trastorno de ansiedad generalizada se utiliza regularmente criterios para poder identificarla. ¿Cuáles son? Regularmente los signos y síntomas suelen durar más de 6 meses, son muy incapacitantes
y los pacientes regularmente no mejoran nada. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hacer un diagnóstico certero. Obviamente siempre se recomienda un paquete de estudios básicos para precisamente descartar que no se trate de otra patología. Claro. Pero el panorama general de los signos y síntomas son tanto físicos como psicógenos y los pacientes los interpretan de esa forma. Entonces hay que explicarles que precisamente esto tiene una variedad de síntomas, que incluso hasta las fluctuaciones de las presiones arteriales puede estar subiendo, bajando. Pero sí hay que descartar precisamente que no se trate de algo totalmente orgánico. ¿Y se puede prevenir? Es difícil porque el prevenirlo no depende totalmente de la persona, sino como lo comentábamos, va a depender mucho de los factores que estén a su alrededor, tanto nucleares, familiares, laborales, etcétera, porque muchas situaciones pueden detonarlo. Pero de alguna forma hay medidas que pueden reducirlo, como el ejercicio, buena alimentación, tener una actividad productiva, realizar actividades de hobbies, evitar las redes sociales si es que las redes sociales pueden detonar o pueden ser un precipitante para desarrollar dicho trastorno, que hoy en día se está viendo muy comúnmente. Y la buena noticia es que hay tratamiento. Claro, hay un tratamiento muy bueno. Aquí lo importante es que todo paciente que tenga este tipo de síntomas acuda con su médico de preferencia o con su médico especialista, sobre todo en el área de la salud, porque el tratamiento consiste en inhibir o disminuir esas sensaciones a través de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que es lo que te comentaba. La serotonina puede tener una desregulación y el medicamento va a ayudar a eso. Pero no solo eso, sino que también la psicoterapia, el apoyo auxiliar con psicología, es 50 y 50, farmacológico y no farmacológico. Va a ayudar a que los pacientes puedan tener un tratamiento totalmente eficaz y puedan tener pues una calidad de vida mucho mejor, tanto a corto, mediano y largo plazo, porque si no se vuelve muy inestable su calidad de vida y, como te comentaba, pueden incluso llegar al suicidio o son muy disfuncionales en su ámbito que los rodea, laboral. Efectivamente, personal, o sea, la calidad de vida es súper importante y aquí vamos a tener, pues, verla muy afectada y ya al grado de poder llegar al suicidio. Eso es terrible, porque ya no es reversible. No, la ansiedad se queda para toda la vida. De hecho, qué buena pregunta. Hay que aprender a vivir con ella, pero a controlarla, manejarla con la actividad física, con el ayudo de psicoterapia y obviamente con un medicamento adecuado para este trastorno. Pero a los pacientes, hombres y mujeres, siempre se les dice hay que aprender a vivir con la ansiedad. ¿Y qué consejos nos darías? Consejos prácticos para el día a día, precisamente. Claro, pues el mejor consejo que yo podría dar, Sandy, es precisamente llevar una vida totalmente saludable en el sentido del ejercicio, hacer una actividad, la que nos guste, deporte, hobbies, lectura, ir a trabajar, estar en movimiento, porque de lo contrario nos quedamos en un estado de confort que puede estar asociado a desencadenar un trastorno de ansiedad a muy largo plazo o a mediano plazo, y esto puede incapacitarnos para llevar nuestra vida diaria como regularmente la conocemos. Y efectivamente tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque como tú bien comentaste, ya hasta los niños también lo están padeciendo, las mujeres que pues tenemos una vida demasiado activa con muchas presiones, preocupaciones y pues la edad, ¿no? También es un factor. Claro, sí, efectivamente. De hecho, se recomienda siempre a los padres que cuando identifican a sus hijos que se aíslan mucho de sus compañeros, están inquietos, están con miedos nocturnos, o regularmente lo que pasa en los pequeñitos es que hacen pipí en las noches, tienen terrores nocturnos, y eso es una ansiedad que muy probablemente puede ser un factor de algún tipo de abuso, como lo comentaba, ya sea psicológico, sexual, físico, ya sea por parte de algún familiar, por parte de alguna otra persona que pudiera estarle haciendo daño. ¿Nos puedes proporcionar, por favor, tus datos para que la gente se pueda comunicar con nosotros y decirnos también a qué especialista pueden acudir si claro tienen que sí, algún Sandy, problema? sin problema. Yo soy el doctor Alfredo Ayala, mi número es 55 22 33 7784. Los médicos generales podemos ver precisamente la parte inicial de la enfermedad, pero también se puede acudir directamente con los especialistas en el área de psiquiatría, que son los que llevan un tratamiento mucho más especializado. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Toda esta información Sandy, debemos tomarla muy en cuenta porque sí vivimos pues en un mundo con
mucho estrés, mucha contaminación, muchas Exacto. presiones, el trabajo y demás, y pues bueno, es parte de la vida diaria. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta estos focos rojos para no llegar a este extremo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Vida Saludable. Recuerden que vamos a hacer una pequeñita pausa, pero no nos movemos porque les tengo una súper noticia regresando.